pueden explicar con elementos históricos algunos aspectos decisivos de la historia de México sin tener en cuenta el milagro de Guadalupe, como por ejemplo que en un lugar significativo para el mundo indígena, en el Cerro del Tepeyac, se levantara enseguida una ermita dedicada a la Virgen María bajo el nombre de Guadalupe. Sobre todo, después de una conquista dramática y dolorosas divisiones en el seno del mundo político náhuatl, no explican tampoco cómo Guadalupe se convirtió en señal de una nueva historia religiosa y de encuentro entre dos mundos hasta ese momento en dramática contraposición. En los 7 años después de las apariciones, 8 millones de nativos se convirtieron a la fe católica. Esto representa un promedio de 3,000 conversiones diarias. Si recordamos que por la predicación de San Pedro, el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 hombres, podemos apreciar que la Virgen inició una auténtica y sorprendente evangelización. En su sección Tiempos Modernos, Luis Manifacio preparó para Tu Día una semblanza de los santuarios en el mundo, resaltando la impresionante acogida que resalta la ermita de nuestra querida patria. ...12 de diciembre, fecha trascendente para millones de mexicanos, hace imposible dejar de hacer una reflexión acerca de la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, o también llamada Reina de las Américas por el Papa Juan Pablo II. Y resulta que a casi 480 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, el milagro guadalupano se revela día a día, con los millones de fieles que hacen peregrinaje durante todo el año para ir a visitar a la Virgen Milagrosa, a la Madre Piadosa, a la Amiga Fiel, demostrando así una devoción que coloca al santuario de la Virgen de Guadalupe como el más importante de todo el mundo por el número de visitas. Esto no es un título fácil de conseguir. Tenemos que tomar en cuenta que la Virgen María es una de las figuras del catolicismo con más influencia, ya que podemos encontrar santuarios en su honor en todos los rincones del mundo, siendo el de Guadalupe en México el más frecuentado por sus fieles, con un aproximado de 14 millones de visitantes al año. Justamente hoy, 12 de diciembre, es el día en honor de la Virgen de Guadalupe. Solamente en estas fechas, los fieles llenan las calles de la Ciudad de México, formando una multitud de entre 4 y 5 millones de personas que se dan cita, año con año, para visitar a la Virgen en su día. Hay otros santuarios marianos en el mundo que por el número de fieles que acuden durante todo el año en grandes peregrinaciones, se les reconoce también como de gran importancia. En este caso, el segundo lugar lo ocupa el santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. Este es un santuario de gigantescas dimensiones, con una torre de 100 metros y una cúpula de 70. Puede acoger a 45,000 fieles dentro de sus 18,000 metros cuadrados. Es, por lo tanto, la segunda basílica más grande del mundo, solo superada por la de San Pedro en Roma. Y dentro de esta lista de importancia mundial de los templos marianos, tenemos al de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, que con 6 millones de peregrinos al año lo colocan en el tercer lugar de los más visitados. Se le da el nombre de Lourdes por la localidad donde se dieron las apariciones, en unas grutas de este poblado en Francia, donde se erigió un templo en honor de la Inmaculada Concepción, posteriormente llamado de Nuestra Señora de Lourdes. En estas grutas hay una fuente donde emana agua, que es reconocida por sus propiedades milagrosas. Por último, haré mención del santuario que ocupa el cuarto lugar de visitantes, el de Nuestra Señora de Fátima, situado a unos 120 kilómetros de Lisboa en Portugal, siendo otro de los universalmente conocidos, sobre todo por sus orígenes de principios del siglo XX y por los misterios que reveló a los 3 niños de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco. Un santuario es un templo a donde peregrinan numerosos fieles, donde se venera una imagen o reliquia de un santo, o bien un sitio donde se considera que tuvo lugar un milagro. En estos 4 casos que mencioné de santuarios marianos, se cumplen todos estos requisitos.